emocionan y nos llenan el alma. Ya estamos conectados con Griselda Moreno, Gri para todo el mundo. Y Griselda es periodista y fotógrafa y una apasionada de la montaña. Buenos días, Gri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenos días y muy buenos días a la audiencia también. Un placer tenerte en línea. Bueno, tenés una carrera ya, digamos, una vida dedicada a la montaña. ¿Ya hace cuántos años que estás viviendo esta experiencia de conectarte, empezando por tu profesión y después ya transformándote en montañera, ¿no? Bueno, no puedo decir que toda una vida, la verdad. Quizás una tercera parte de la vida. Ajá. Un poquito menos incluso, ¿sí? Tengo una vida tengo una vida muy diversa, de diversas actividades, y la montaña creo que la empecé a descubrir cuando ya estaba en mis 20 largos. Tendría Ajá. unos 28, 29 años cuando empiezo con el mundo del montañismo, ¿no? Antes que eso, otras cosas. Sí, siempre fui una apasionada del deporte, también bailarina. Ah, mira vos. Y bueno, y entre todo eso una gran viajera, ¿no? Siempre fui una gran caminante del mundo, y mi profesión la empecé a desarrollar viajando por el mundo e intentando buscar historias, y sobre todo las historias más invisibles, ¿no? Claro. En donde uno pudiera poner una letra, una imagen y rescatar quizás una historia que pudiera enriquecernos y servir, ¿no? Porque hay tantas historias hermosas que jamás van a ser contadas, y de repente quizás uno puede aportar a eso, ¿no? Y después vino el mundo de la montaña, cuando yo ya estaba formada, cuando yo ya era profesional, cuando incluso había cierta madurez en mí, y cuando el mundo de la montaña me permitió saber que podía ser longeva en ese deporte al principio, hasta que después, muy poco después, entendí que podía ser un pilar filosófico vital, ¿no? Eso me parece maravilloso, porque yo también me acerqué a las montañas ahora de grande, y es como que te atrapan y ya no te podés despegar más, y no tiene nada que ver justamente con lo que vos decís de ser deporte, ¿no? Que es otra conexión. Y vos iniciaste, además de tu conexión personal con la montaña, iniciaste este movimiento de las mujeres en la montaña. Sí, bueno, Mujer Montaña es una síntesis de cosas para mi vida, y tiene que ver con haber fundado esta iniciativa después de haber transitado ya algunos años en la montaña, ¿no? Después yo también de haber vivido esta metamorfosis de entendimiento en la montaña, y de cómo iba a adoptar toda esa actividad y ese nuevo espacio a mi vida. Y terminó siendo como un proyecto que iba a honrar en todos los sentidos y en todas sus dimensiones a la naturaleza, y proponer al universo de las montañas como un recurso vital para transformar los miedos en confianza. A mí la montaña, a lo largo de todos estos años, desde que puse el primer pie, sobre todo en la alta montaña, que terminó siendo un mundo fascinante, Ajá. me generó ciertos poderes indecibles, poderes, como te comentaba en nuestras charlas anteriores, sanos, poderes bondadosos y generosos, en donde no podía quedármelos para mí, había que compartirlos, ¿no? Claro. Y en este deseo y profundo anhelo de compartirlo, sobre todo con más mujeres, porque este camino de poder inyectar cierto empoderamiento al despertar de la mujer era necesario, sigue siendo necesario. Sí, totalmente, coincido. Este escenario de la montaña, de la naturaleza, en donde se atraviesan umbrales de distintos tipos, resultaba tan conmovedor y valioso para poder ¿no? Transformar los miedos en confianza. Si bien el proyecto tiene una fuerte inclinación hacia las mujeres de diversas generaciones, no es excluyente de los hombres. El proyecto siempre genera programas mixtos. Hombres y mujeres son bienvenidos, ¿no? Está muy bien, porque estamos en época de integrar todo. No, es que además la nueva sociedad jamás va a venir de la mano de un solo género, ¿no? Exacto. Somos sociedad porque existe el hombre y la mujer.
y lo que hoy se requiere es un hombre más sensible y una mujer más fuerte. Exacto. Entonces, sí, la iniciativa Mujer Montaña invita a vivir experiencias de montaña, sobre todo también de una manera responsable en este mundo masivo, en donde la gente ha ingresado a distintos mundos de una manera bastante irresponsable, y en esto de poder transmitir responsablemente una experiencia de montaña, de una manera a través de un pensamiento sustentable y amoroso, ofreciendo de alguna manera herramientas cognitivas y prácticas para una oportuna autonomía, o sea, para no estar dependiendo todo el tiempo de una situación de ir en un grupo grande, en un grupo armado, en una estructura comercial, con guías. Cuando uno se va preparando cada vez más responsablemente, puede llegar a optar por hacer salidas cómodas, sencillas, de una forma autónoma, y además está bien tener conocimientos para salvar la propia vida, ¿no? Totalmente, sí. Y en todo ese deseo medular, de este sueño, que es un sueño que ya tiene como 5 o 6 años en camino, que ya actualmente le pertenece a Latinoamérica y al viento, ¿no? Ajá. Es despertar sobre todo la montaña interior, ¿no? Que florezca esa poesía anidada y que finalmente vuele la propia canción. Qué bueno, se nota que tenés la poesía internamente vos también, y me imagino cuando estás en plenitud, en montaña, lo que te debe llenar, porque, bueno, yo he experimentado muy poco, porque soy muy nueva, pero estoy totalmente enamorada del mundo de la montaña, y justamente eso es lo que me gustaría que conversáramos, eso que bueno, primero que vos, como dijiste, hablaste del respeto, que hay que pedirle permiso, agradecer, siempre haces un pequeño ritual cuando empezás un ascenso, y cómo nos sentimos, cómo la montaña nos hace sentir quienes somos tan pequeños, esa inmensidad, ¿no? Sí, mira, la montaña se dijo alguna vez que era la aventura más cercana al corazón. Yo sí lo veo muy así, porque para mí el montañismo y las montañas en sí terminaron siendo un profundo sentimiento, ¿no? La síntesis exacta entre el imperio de lo íntimo y la vastedad del entorno, ¿no? Ajá. Cada viaje a la montaña al menos es como una doble vertiente, es una doble faceta en donde están precisamente esos excelsos paisajes sin profanar de la tierra interior, ¿no? Claro. También se dijo que las montañas eran los últimos espacios compasivos, y en ese sentido ético que nos acompaña la montaña, ¿no? Hay tantas cosas. Fernando Savater hablaba de que la montaña daba la regeneración moral, ¿no? Ajá. Ese sentimiento en donde había tantas cosas que habían sido ya corrompidas, o sea, ensuciadas y todo lo demás a través de esta parte egoísta del ser humano, que en la montaña el ser humano terminaba generando esta regeneración moral, ¿no? Precisamente por la compasión de estos espacios vastos, ¿no? Exacto. Entonces terminaba de alguna manera siendo un espacio absolutamente aleccionador, ¿no? El mundo de la montaña y el montañismo en sí, ¿no? En donde lo único que había era sentir emoción, admiración, pero al mismo tiempo un interés intelectual y artístico, ¿no? Pero sobre todo ganas de vivirla, y sobre todo ello, la gran oportunidad para ser mejor persona. Sí. Creo que la montaña nos humaniza, ¿no? Totalmente. Y cada vez que uno va a la montaña y regresa, tiene que regresar diferente cada vez. Sí, es tal cual. Tiene que regresar reconstruido cada vez en las humildades y volver a esos valores prioritarios del ser humano, ¿no? Que no tenían que ver con los valores relacionados a sentirse en pedestales que no le corresponden, al egoísmo, a muchas cosas, ¿no? Sino simples seres humanos, como decías anteriormente, en esa pequeñez de un universo infinito como es la naturaleza, ¿no? Y sobre todo la naturaleza extrema.
Sí, tal cual. Y vos, claro, como me contabas recién, bueno, veía tu carrera que es en montaña, es enorme. Encontraste también, como me dijiste, un nuevo desafío en la alta montaña, porque llegar hasta ahí, digamos ya las grandes, las alturas más grandes, son desafíos físicos, pero principalmente son justamente del alma y de la mente, ¿no? Sí, bueno, la alta montaña es el país de las alturas, es un país, ¿no? Es una nación. Es como, sí, yo he encontrado en ese imperio, lo llamemos de alguna manera, el refugio absoluto del silencio y de la soledad, ¿no? Es la belleza más pura de la aventura. La aventura, también decía este gran filósofo que es Fernando Savater, que es el salto hacia la plenitud, es el tiempo lleno. Qué expresión tan bonita. Qué expresión tan bonita, el tiempo lleno. Es que es el tiempo que es auténtica riqueza, ¿no? No es el oro, sino que es el tiempo de la vida. Es el tiempo apasionado, decía él. Y ahí en ese espacio en donde realmente uno se descubre en su pequeñez, también uno se descubre en sus más poderosas miserias y en sus más absolutas virtudes, ¿no? Totalmente. Finalmente la montaña te permite ser mucho de quien eres. E increíblemente la oportunidad de reconstruirte también, ¿no? De poder permitirte saber, además de quién puedes ser, sino que construir esa persona que quieres ser, ¿no? Sí, genial, espectacular. Y la alta montaña sobre todo, porque es en donde uno va a poner todo el esfuerzo para poder cumplir un objetivo y para poder entregarse, ¿no?, a él, con todas estas condiciones que anteriormente mencionamos, ¿no?, responsablemente, por supuesto, ¿no? Y Griselda, hay otro valor muy importante que en todas las charlas, yo todas las mañanas hablo con algún montañero o alguien que le gusta esta conexión con la naturaleza, también surge esta otra parte que es la acordada, esa unión que tenés con quien te acompaña, con quien elegiste, que no necesariamente es un amigo, es esa persona que en esta oportunidad es tu compañero y de quien depende tu vida y la de él depende de vos, que se genera también ahí un lazo muy mágico. Definitivamente. Yo creo que quizás no existe en la vida más certeza que el camino que recorremos. Y no solamente los objetivos que nos proponemos, sino también con quién. Y en ese con quién es precisamente el cómo vamos a de alguna manera elegir los colores para pintar el cuadro de la vida, ¿no? Ajá. Cada vez que uno enfrenta una montaña o un objetivo de montaña es un cuadro por pintar, ¿no? Más allá de lo que uno ve, ¿no? Sí. Sino es cómo vamos a hacer esa montaña, ¿no? Y el con quién es algo increíblemente hermoso, el vínculo en el con quién, ¿no? Porque si hay algo que la montaña permite, generar estos lazos de intimidad incorrumpible, ¿no? O sea, en donde quizás compartas a veces una o dos montañas con esas personas, pero termina siendo un lazo jamás olvidable, ¿no? Claro. Por todas las cosas que se han vivido, ¿no? No obstante, yo he encontrado en que me resulta mucho más profundo compartir las montañas con amigos, ¿no? O con amigas, con gente que uno ya conoce. Ajá. ¿No? Por el simple hecho de que al conocer vos a la persona, podés entender lo que le va sucediendo a medida que van transcurriendo los días, ¿no? Claro.
y sobre todo en el mundo de la montaña y en la alta montaña, en donde no requerimos de sorpresas, sino que es preferible tener y tomar medidas absolutas con respecto a la elección del equipo, ¿no? Claro. Entonces, quizás una caminata, un senderismo más tranquilo, uno puede conocer a nuevas personas, pero cuando ya se trata de montañas más comprometidas, la persona con la que elegís ir, tenés que conocerla, tenés que saber no solamente su historial clínico, por diferentes motivos, sino también su historial emocional y psicológico. Absolutamente. Porque también tu vida va a depender de eso. Exacto. Entonces, pero sí, más allá de todo eso, que son hasta condiciones técnicas de cómo elegir al ser humano que te acompaña a la montaña, que va a depender de ti y vos de él, sí, es un recurso vital la cordada, ¿no? Sí, totalmente. Y con respecto, yo vi entre tus fotos que compartiste algo con Mariano Galván también. Sí, con Marianito Galván compartimos un rescate. Más allá de compartir algunas charlas, compartimos un rescate triste, que fue el del Hindú Mali, que murió a los 6.000 metros en el ojo, en la montaña, en este volcán, el Tres Cruces. Y bueno, fue como un poco extraño, porque bueno, yo había ido a esa montaña alrededor de 3 veces, la conocía bien. Claro. Es una montaña que no me dejó tocar la cima hasta la 3.ª vez, pero bueno, también tiene que ver con esto, ¿no? Con parte del crecimiento. Es una montaña que tiene en la parte de la cima un casquete extraño, de cierto modo un tanto peligroso algunas veces, porque es todo como una muralla de piedras que tiene grandes huecos y solamente hay un par de entradas, hay que encontrarle las entradas. Bueno, una montaña que tiene sus complejidades, ¿no? Ajá. Y yo me acuerdo que estaba en Cuba, había regresado de un viaje a Cuba, y me llaman para preguntarme que había un desaparecido en esa montaña, y que necesitaban de cierta logística, cierta parte intelectual de la montaña para poder entender cómo iba a ser la búsqueda. Y ahí me ingresan el equipo, que estaba en donde estaba, por supuesto, Mariano Galván como el líder de rescatista, y yo sobre todo más aportando a esta parte más intelectual de la montaña, ¿no? De los caminos, de cómo veía el territorio, el terreno, y cómo podían ser las diferentes vías de ingreso, ¿no? Lo conocí ahí compartimos algunos días intensos de preocupación, y también de saber en una instancia de que lo que íbamos a ir a buscar iba a ser un cadáver y no un cuerpo con vida, ¿no? Además, porque justamente en esa temporada había caído una nevada o una especie de tormenta bastante inusual. Ajá. Porque fueron 3 o 4 días que cargó la montaña de nieve y la puso a niveles geográficos como la Antártida. Mirá vos. Y si uno no estaba, si el montañista que había ido a la montaña en ese momento y en esos días no tenía absolutamente todo el equipo, contaba con todos los recursos para sobrevivir a temperaturas de menos 40 bajo cero como se habían dado, realmente estaba en unas condiciones terribles de poder sobrevivir, ¿no? Y bueno, y eso fue lo que encontramos a un Mali ya sin vida, a unos 6.000 metros de desnivel, ¿no? Más o menos. Así que igual ustedes con toda esa dificultad igual ascendieron al rescate. Sí, por supuesto, estuvimos trabajando con un equipo incluso que conformó un grupo de personas preparadas de Tucumán, en donde había médicos, en donde también había muchos aportes voluntarios. Por supuesto estuvo muy involucrada la Embajada de India en la Argentina y otros entes institucionales. Vino también la gente del cuerpo de preparados y formados de Aconcagua, no todos, pero por ejemplo vino el Duro, que maneja el helicóptero en Aconcagua, a poder socorrer cómo iba a ser
la posibilidad de sobrevuelo de la vida de algo, claro. Pero realmente era imposible ver entre tanta nieve, era un manto blanco increíble. Yo estuve volando en ese helicóptero en donde me dejaron en una de las vertientes de la montaña para poder acceder por la cara chilena para ver si podíamos encontrarnos con Mariano Galván, que iba a hacer la incursión por el otro lado de la montaña. Entonces fue una expedición y un rescate bien planeado, pero también con sus riesgos, ¿no? También con sus cosas. Y en ese sentido, por ejemplo, yo no conocía a Mali, yo no tenía un vínculo de cariño y amistad con Mali. Ajá. Pero no obstante sí tenía el espíritu de montaña, de saber que había una persona ahí arriba que podía estar necesitando de ayuda. Claro. Y bajo ese sentido uno lo entrega, ¿no? Uno entrega sus conocimientos, su preparación, su anhelo de pensar de que si uno está en ese lugar, yo también quisiera que me fueran a buscar, ¿no? Totalmente, exactamente. Entonces, sí. El equipo que se armó con ese pilar fundamental, con esa normativa, con esa ética de montaña, para buscar a alguien que estaba en problemas. Claro. Y bueno, lamentablemente no estaba vivo cuando lo encontramos, ¿no? Cuando sobre todo lo ha visto Mariano Galván. Bueno, tremendas experiencias porque tantos años, realmente la montaña te enfrenta con todo eso. Vos sabés que una de las inspiraciones para empezar a hablar de esto en la radio fue, bueno, justamente la circunstancia del año que nos pone en pandemia, que nos manda a casa, que nos llena de incertidumbre. Y la montaña te da tantos recursos para la vida que cuando ahora la vida común de todos los días se transforma en toda esa combinación de desafíos que te pone una expedición a la montaña, ¿no? Que podemos hacer esa analogía. Bueno, sí, muchos de los montañeros más consagrados hablaban, enviaban mensajes de video hablando de que tenían que tomarse esto como si fuera un campo base, ¿no? La casa era un campo base. Y que afuera la pandemia era una de las tormentas más terribles que podían suceder en la montaña y que había que esperar hasta poder abrir nuevamente la carpa y salir. Exacto. Pero mientras tanto había que sostener y resistir eso. Pero para poder sostener y resistir había que limitarse a lo mínimo, ¿no? Primero, si no había recursos económicos, limitarse a la mínima administración de alimentos y agua, porque había que administrar esa tormenta, ¿no? Y segundo, recurrir a las profundidades del ser para encontrar los recursos psicológicos y emocionales de esa resistencia, ¿no? Entonces, la analogía me parecía tan excepcional porque terminaba haciendo eso, ¿no? Y la montaña, aquel que practicaba el montañismo con una seriedad pertinente, podía entender de raíz qué significaba ahí, ¿no? Totalmente. Y eso es lo que también te brinda la montaña. Recursos psicológicos, emocionales, físicos, paciencia extrema, tolerancia hasta las circunstancias, ¿no? Exacto. Que después se aplican a la vida, ¿no? Que se aplican a la vida diaria, a la vida de todos los días. Y ese era realmente una de las grandes enseñanzas que sobre todo los grandes montañeros, los himalayistas que tenemos en Latinoamérica sobre todo, transmitían a la sociedad, ¿no? Y me parecía también muy muy excepcional. Y yo vivo, y hasta el día de hoy, porque todavía seguimos en encierro, o al menos en un distanciamiento social, con una tranquilidad como si estuviera caminando en la montaña en esta situación, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, un placer, Griselda, me encantó escucharte y todo lo que significa, digamos, desde este contacto profundo y con todo lo que el poder transformador que tiene empezar a contactarte con la naturaleza desde este lugar. Y bueno, como digo siempre también, cada uno a su nivel, cada uno a su ritmo, no es necesario ponerse objetivos tan largos, hay que ir paso a paso, ¿no es cierto? La montaña también te enseña eso, que tenés que ir de a poco, un pasito atrás del otro. Sí, eso es algo que también ha pasado con la sociedad respecto a este ímpetu de avasallar
la montaña, de querer saltarse muchos procesos, ¿no? Sucede también en el mundo del trail running, cuando uno empieza a correr, lo que sucede hoy en día es que ya hacen una carrera de 5 kilómetros y piensan que ya están preparados para los 100. Claro. Lo mismo en la montaña. Subís a una montaña de 2.000 metros o 2.500 y ya estás preparado para hacer Aconcagua. Pero en el medio se han saltado un montón de aprendizajes, un montón de camino que te lleva a una preparación, porque vos podés tener realmente una formación y un estado físico atlético muy fundamental, pero no podés tener todo lo otro, ¿no? El crecimiento interno no es posible si doy de saltos grandes, ¿no? Y creo que es indispensable para poder entender y madurar bien todo lo que hacemos y después poder transferir toda esa experiencia correctamente hacia otras personas, ¿no? Exactamente. Y en ese transcurrir, en ese camino hay muchas cosas, no solamente la preparación física, sino también una preparación histórica, ¿no? Una preparación hasta poética, diría yo, de lo que sucede, ¿no? Sí, totalmente. Maravilloso. Y fíjate que justamente la montaña no tiene, justamente no discrimina por la edad ni por el género, ahora, digamos, ahora que estamos hablando entre mujeres, porque grandes hazañas y grandes ascensos y nuevas vías o rutas la ha hecho gente de más de 50 años, que podrías decir que no está justamente en el tope de su rendimiento físico, pero sí está en su mejor madurez humana. Así mismo. Precisamente el montañismo es casi una actividad de la madurez. Yo incluso la elegí para mis años posteriores a esta juventud temprana, juventud, adultez, y ya cuando sea más grande. No creo que precisamente uno puede llegar a hacer muchas cosas en la montaña, no precisamente por un potencial físico, ¿no? Pero sí por un potencial psicológico y emocional. Espectacular. Hay algo ahí que te lleva a que vos muevas el cuerpo, ¿no? Es la mente y el corazón que hace que de repente tu estructura física empiece a moverse. Pero porque, bueno, hay años de madurez, experiencia, emociones, quiebres, que han hecho que vos camines de otra manera. Bueno, un placer conocerte, gracias por compartir todo esto con nosotros. Y bueno, en algún momento te voy a volver a convocar para que cuentes cuando ya se pueda salir, qué planes tenés y en qué estás embarcada o a quién o qué estás invitando desde ahí, desde Mujer con Montaña, como actividad para realizar, ¿no? Con todo gusto, seguimos compartiendo. Para mí compartir en cualquier aspecto de la vida siempre se va a hacer a crecer. Así que con todo gusto podemos seguir conversando y dándole pautas y emociones a la audiencia. Bueno, pueden seguirnos ahí, estamos en las redes sociales como Mujer Montaña. Sí. Y pueden seguir las historias y las actividades que realizamos, ¿no? Bueno, un gusto y muchas gracias. Hasta luego y hasta siempre. Gracias, hasta luego.